por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por el joven exilado, por los nombres prohibidos, yo te nombro libertad. Te nombro en nombre de todos, por tu nombre verdadero. Te nombro cuando oscurece, cuando nadie me ve. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Tu nombre verdadero, tu nombre y otros nombres que no nombro por temor. Por la idea perseguida, por los golpes recibidos, por aquel que no resiste, por aquellos que se esconden, por el miedo que te tienen, por tus pasos que vigilan, por la forma en que te atacan, por los hijos que te matan, yo te nombro libertad. Por las tierras invadidas, por los pueblos conquistados, por la gente sometida, por los hombres explotados, por los muertos en la hoguera, por el justo ajusticiado, por el héroe asesinado, por los fuegos apagados, yo te nombro libertad. Cuando oscurece, cuando nadie me ve, escribo tu nombre
Buenas tardes, amigos y amigas vandálicas. Buenas tardes, jodedores y jodedoras nicaragüenses en Nicaragua y en todas partes del mundo. Gracias por permitirnos nuevamente llegar a sus hogares a través de nuestro programa Jaime Arellano La Nación, ya sea a través de nuestra página en Facebook Jaime Arellano La Nación, a través de nuestro canal en YouTube Jaime Arellano La Nación. Agradecemos a 100% Noticias que nos está retransmitiendo, igual que a Radio Darío, que también nos está retransmitiendo. Tengo entendido que la Costeñísima también nos está retransmitiendo. Gracias a todos por permitirnos llegar a sus hogares y a todos aquellos 100% Noticias, Radio Darío y todos los demás que nos permiten poder compartir con ustedes en diferentes momentos, en diferentes lugares, las opiniones de nuestros invitados y analistas. El día de hoy vamos a estar platicando con el doctor Enrique Sáenz, analista político, analista económico, presentador de su propio programa en televisión en San José, Costa Rica. En la Radio Corporación también vamos al grano, vamos al punto con Enrique Sáenz. Así que gracias, dentro de poco estaremos entrando con él. Hombre, al final, en esta lucha que estamos teniendo el pueblo histórico de Nicaragua, los nicaragüenses, que estamos moviendo, desgraciadamente, a una lucha histórica. No solo estamos buscando de una manera cívica y pacífica una lucha contra una dictadura, estamos luchando contra una dictadura y una pandemia al mismo tiempo. Y queda oficializado que estamos luchando contra ambos cuando al fin, logramos que la Organización Panamericana de Salud se pronunciara oficialmente alrededor de cómo está actuando la dictadura Ortega Murillo. Y al final la Organización Panamericana de Salud digo que el gobierno de Nicaragua no está tomando las medidas adecuadas para prevenir el contagio del coronavirus en estos momentos. Algo que era importantísimo para nosotros, era muy importantísimo para la comunidad internacional, les da más respaldo a las posiciones que hemos venido teniendo las diferentes organizaciones, la oposición, el mismo pueblo de Nicaragua. Así que hoy, en el Día de la Salud, ¿verdad?, tuvimos nuevamente la Organización Panamericana de la Salud reafirma lo que hemos venido señalando desde este programa, lo que han venido señalando los diferentes programas en los medios independientes, de que la dictadura estamos luchando no solo contra la represión, contra una dictadura que no tiene misericordia entre pueblos, estamos luchando contra la pandemia y estamos luchando contra un gobierno que en vez de proteger a su pueblo, lo está poniendo en peligro. Y ya no puede decir el argumento de la dictadura Ortega Murillo que esas son estrategias de la oposición, que esas son locuras de la oposición, que esas son locuras de los minúsculos o de aquellos que quieren dar un golpe de Estado. La Organización Panamericana de la Salud al fin se pronunció oficialmente diciendo que este gobierno no está haciendo, y digo gobierno para ser diplomático, pero la realidad es que esta dictadura no está haciendo nada para proteger a su pueblo. Y lo dice claramente que esos llamados a las reuniones masivas, esos llamados a las actividades en las playas, actividades de concentraciones que ha hecho, pone en peligro al pueblo de Nicaragua. Entonces, gracias a Dios, que la mayoría de los nicaragüenses, que hemos demostrado que tenemos una enorme valentía, un enorme coraje, una enorme inteligencia, en vez de hacerle caso a la locura de esta dictadura, le hemos hecho caso a las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud, a las organizaciones de las recomendaciones de las Organizaciones Panamericanas de Salud, a las recomendaciones que hemos venido diciendo a través de los medios, de los diferentes medios independientes, la información que hemos transmitido a través de las redes, lo que vuelve a ratificar que solo el pueblo salva al pueblo. Así que ahora, esto le debe servir como un campanazo a los simpatizantes y a los seguidores de la dictadura Ortega, que se den cuenta que esta dictadura les importa un comino. A esta dictadura que están bien guardados, porque ellos sí no van a las concentraciones que llaman,
no van a las manifestaciones que llaman, no van a las actividades que llaman, pero sí manda a todos los demás como carne de cañón. Ahora uno diría, bueno, no importa, ese es el problema de los sapos, eso es el problema de los aquellos que se venden por 200 córdobas o 300 córdobas o 500 córdobas. Pero el problema es que cuando ellas sean contagiados, nos van a contagiar a todos nosotros. Entonces, por eso es que debemos de preocuparnos todos para que nadie se contagie. Y esa es la barbaridad que está haciendo esta dictadura cuando pone en peligro no solo a todo el pueblo de Nicaragua, está poniendo a toda la región. Porque desgraciadamente, y ojalá que Dios no lo permita, o la Virgen de Fátima que está recorriendo el país por todos lados, pero si se dan las proyecciones, aquí estamos hablando que en 30 días, 45 días estamos enterrando por lo menos a 10.000 personas, o un máximo de 50.000 personas. Eso es lo que nos está exponiendo la dictadura. Y por eso era necesario el pronunciamiento de esta organización internacional, para quitarle cualquier argumento. Y así se le ha venido, así hemos venido, el pueblo de Nicaragua ha venido desmintiendo a la dictadura desde que comenzamos la lucha en abril del 2018. Habíamos dicho que estábamos ante una dictadura, un gobierno que estaba destruyendo todas las institucionalidades, la libertad, el Estado de Derecho, y la dictadura decía que era un golpe de Estado, hasta que vinieron las organizaciones internacionales de derechos humanos y comprobaron que era verdad lo que estábamos diciendo. Vinieron las organizaciones multilaterales y confirmaron que aquí hay corrupción, que aquí no hay transparencia. Vinieron las organizaciones internacionales y confirmaron que aquí no hay un Estado de Derecho, que aquí no hay leyes, que la dictadura acapara todos los poderes del Estado. Hemos venido desenmascarando a esta dictadura desde hace ya 2 años, por lo menos más, ya casi 2 años, de abril. Ahora, lo que hemos venido denunciando a esta dictadura desde hace ya casi 20 años o 15 años de que están gobernando, pues esta historia es vieja. Pero esto nos ratifica, esta es otra victoria más para el pueblo. ¿Para qué nos sirve? Para que, ojalá que los sapos, ¿verdad? Ojalá que todos esos serviles, o los seguidores, para darle el beneficio, para usar diplomático, entiendan que su vida no vale 200 córdobas, que su vida no vale 500 córdobas en caso de que la señora esté de buen humor y le dé 500 en vez de 200. ¿Verdad? Por ir a la playa, por ir a cualquier lado, por ir a una de esas concentraciones, no solo está arriesgándose ustedes, están arriesgando a sus hijos, a sus familiares, a su papá, a su mamá, a su abuelita, a su esposa o a su esposo. Entonces pregúntense ustedes, los sapos que nos están viendo, porque los demás, el pueblo de Nicaragua, esto estamos claros. Y si no, veamos las calles, veamos los centros comerciales, veamos todos los lugares, la gente inteligente, lo que no se vende por los 200 córdobas, los 300, o si amaneció en humor la señora y le está regalando uno de los rojitos, no vale. O si ustedes tienen tan poco concepto de su propia vida y creer que con 200, que su vida vale 200 córdobas, o 300 córdobas, o 500 córdobas, pues ojalá que ese fuera su problema. El problema es que el coronavirus, si ustedes lo agarran, nos lo van a pasar a nosotros, desgraciadamente. Ojalá que ya vean que esto no se desean seguir engañando para aquellos que se engañan. Se dejan engañar de que esto no es ni golpe de Estado, ni los curitas de la oposición, o los curitas de los minúsculos, de los crepúsculos, o de todas las barbaridades, los insultos que ha dicho la señora dictadora sobre nosotros. Quiero también agradecer, y hablando de eso, es que no tiene lógica lo que estamos haciendo. El día de hoy, hace unas horas, un hombre cayó muerto en el mercado Güembe. De repente, ¡boom! Llegaron las autoridades del MINSA con todos sus trajes de espaciales y toda osada
haciendo lo correcto para llevarse el cadáver. Porque cuando está luchando contra una pandemia, no sabe contra qué es lo que está luchando. Pues yo creo que para lavarse de nuevamente, y que no tiene lógica lo que hacen, cuando llegaron ahí y dicen que los familiares se opusieron a que se llevaran el cadáver, hombre, esta vez sí se lavaron la mano, porque era lo más fácil. Un gobierno responsable se lleva el cadáver a medicina legal para averiguar si fue un simple ataque al corazón que le dio desgraciadamente a ese hombre. Hombre, se le devuelve a la familia. Pero si no fue un ataque al corazón y fue el coronavirus, desgraciadamente, es obligación del gobierno averiguar qué es lo que le está pasando y darle seguimiento con quién tuvo contacto, a quién contactó, qué ha hecho ese hombre en las últimas 24 horas, 48 horas, mínimo. No, se lavaron las manos y daron el cadáver, actuando sin lógica, actuando sin la más mínima decencia, sin la más mínima preocupación para el pueblo de Nicaragua. Por eso es que la lucha nuestra, la lucha es histórica, porque estamos luchando contra la dictadura, contra la represión, contra la falta de Estado de Derecho, contra las violaciones permanentes a los derechos humanos que hay en aquí, y contra la pandemia. Y por eso que debemos de seguir insistiendo en la liberación de los presos políticos. Y viene la gran pregunta: ¿qué se hizo Ortega? ¿Qué se hizo Daniel Ortega? Ya lleva, ¿cuánto? 3 semanas, más de 3 semanas, de la última vez que se vio, que apareció en público. Y ahí andan los sapos sacando videos, tratando de engañar a la gente, que allá de comandante visitando hospitales y aparece de pelo, queriendo engañar al pueblo. Entonces la pregunta es, ¿dónde está Ortega? Y como dije ayer, solo hay 3 razones por las cuales no aparece Ortega. O es cobarde y está actuando cobardemente ante el pueblo de Nicaragua y no le da la cara a enfrentarse a la pandemia, ¿verdad? O está pegado con el coronavirus, o desgraciadamente para su familia está muerto. Y ninguna de las 3 es buena para el país. Entonces, yo creo que todos los nicaragüenses debemos de emplazar a este gobierno y decir a dónde está Ortega y exigir que Ortega dé la cara, porque sigue exponiendo al pueblo de Nicaragua y ahora oficialmente respaldada ese señalamiento por la Organización Panamericana de Salud. Sigue destruyéndonos económicamente, sigue con una actitud vengativa contra el pueblo de Nicaragua. No sé si es chichamiento de la pareja presidencial de la dictadura, que dice que como este pueblo mayoritariamente ha exigido que se vayan, que ya no pueden seguir gobernando, que no vamos a soportar dictadura, pues ahora se la quiere desquitar a costillas de exponer al pueblo de Nicaragua a decenas de miles de muertos y haciendo todo lo posible para que haya el coronavirus y haciendo todo lo posible para que se destruya la economía de este país y para que haya más desempleo. Por lo tanto, va a haber más desesperación de un pueblo que no va a tener para hacerlo, para poder comprar los alimentos, para poder tomar las medidas preventivas. Quisiera terminar agradeciendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hoy nos informaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha exigido a este gobierno tomar medidas cautelares hacia mi persona,
han hecho una evaluación y consideran que estoy en peligro y por lo tanto le están pidiendo medidas cautelares a la dictadura contra mi persona. Vamos a ver qué va a responder el gobierno, la dictadura. Ya sabemos que no va a responder si ahí andan los policías y a cada rato hoy me pararon nuevamente. Revisaron el vehículo, hicieron la mueca, pero a los 10 minutos ya me dejaron ir, creyendo, no sé si nuevamente van a querer intimidar. Bueno, vamos a ir a un cambio y regresamos con nuestro invitado, el doctor Enrique Sáenz, desde San José, Costa Rica. Vamos a un cambio y ya regresamos. Hoy en día, queremos decirte que no estás solo. Estamos con vos. No importando la distancia, estás más conectado que nunca con la familia, tus amigos, con tu hogar. Nosotros siempre estamos pensando en vos. Por eso, triplicamos tus super packs de internet en prepago y planes pospago para que nada te falte. Café Toro valora el esfuerzo de salir adelante cada día. Soy de un lugar donde un pueblo admirable cada día sale adelante por un futuro mejor. De un corazón que rebalsa nobleza, porque aquí nos enseñaron la hermandad y el valor. Como un rayo de luz cuando llega la mañana, con mi toro agarro fuerzas para el día enfrentar. Mi café no va a faltar, pues con fuerza me levanta. Es el sabor de mi tierra, es mi toro tan leal. Elegido por mi gente que me inspira a levantar. Café Toro, muy sabroso y rendidor. Cuando visites supermercados, tiendas de conveniencia y otros, te recomendamos no tocarte la cara. Lleva siempre tu alcohol gel con una concentración mayor del 60%. Mantén más de 1 metro de distancia del otro comprador, cajero y empacador. Utiliza guantes descartables o bolsas plásticas para agarrar los carritos y las canastas de compras. Dale vuelta a los guantes o la bolsa y los tomás por el lado que no estuvo en contacto con el agarradero y botalo en un depósito de basura. Recordá que el dinero y las tarjetas también contaminan. Aplica alcohol gel y frótate las manos hasta que se sequen. Al llegar a tu casa, lávate las manos con agua y jabón por 40 segundos. Los enlatados y otros productos comprados, lávalos con agua y jabón. Esta es una campaña educativa de prevención contra el coronavirus promovida por el Consejo. Bueno, estamos de regreso en la segunda parte del programa. Ya está con nosotros desde San José, Costa Rica, el doctor Enrique Sáenz. Doctor Sáenz, don Enrique, ¿cómo está usted, amigo? Gusto saludarlo. ¿Cómo lo trata la cuarentena? Bueno, pasando el encierro, tratando de aprovecharlo, investigando, estudiando, leyendo, informándome, participando activamente en las redes, esmerándome, como vos bien decís, en mi programa diario en Radio Corporación, Vamos al Punto, que aprovecho la oportunidad para invitarlos a quienes no conocen de ese espacio todos los días a las 6:50 de la mañana, a las 12:25 del mediodía y en 5 en punto, es decir, en el noticiero de 6 en punto, en el noticiero
12 en punto y en el noticiero 5 en punto. Así que estamos tratando de hacer lo que está a nuestro alcance, aprovechando este encierro, ¿verdad? Hombre, dice, estábamos comentando fuera del aire, antes de entrar, pues, un poco, poniéndole un poco lo humano. Hombre, dice mi esposa, yo soy un espíritu de contradicción. Dice mi esposa que cuando antes no era conveniente salir, más bien me tenía que rogar para salir a la calle. Ahora que no puedo salir, brother, me agarro un sofoque, parezco gato encerrado, lo pongo de arriba para abajo, de abajo para arriba, meto la computadora, voy a televisión, y por último agarro el carro y me voy en el carro a dar vueltas en la calle para ver cómo están las calles. Y si no hago eso, me agarra hambre en la casa, oído, eso es un espíritu de contradicción, pero no sé si a vos te pasa lo mismo. Bueno, no, lo que ocurre es que yo realmente tenía, por un lado, una vocación de ermitaño, pero por otra parte, las restricciones a la circulación aquí en Costa Rica son bastante severas, ¿verdad? En vehículo, a pie, los centros donde la gente circula están con la cintita aquella amarilla, los parques, no podés acercarte a los parques, no podés acercarte a lugares públicos. Entonces, el que ande en la calle en estas condiciones como que cada vez más es objeto de una sanción moral, ¿verdad? Por andarse exponiendo y por andar exponiendo a la gente. Entonces, eso ayuda también a que cualquier impulso que tengas para salir a la calle, pues se contenga. Sí, bueno, que ustedes están viviendo, ustedes, gracias a Dios, estamos con un gobierno que está gobernando. Aquí tenemos un gobierno que está haciendo todo lo posible, lo que me lleva a la primera pregunta del programa. Vimos en las últimas 2 semanas una ofensiva de la dictadura, mandando a los médicos y a sus funcionarios públicos a el Canal 10, al programa de las mañanas, y dando entrevistas a los noticieros del Canal 10 para hablar y defender la estrategia que está usando esta dictadura, y para todos decían, siguiendo los lineamientos de la Organización Panamericana de Salud, siguiendo los lineamientos de la Organización Panamericana de Salud, etc. Ahora que la Organización Panamericana de Salud se pronunció oficialmente y dice que este gobierno, ¿verdad?, no está tomando las medidas adecuadas para proteger al país, a su pueblo, y señala la convocatoria a marcha, la convocatoria a actividades masivas, la convocatoria a los conciertos, en la playa, etcétera, se le cayó la careta, se le va a caer la careta. ¿Cuál crees vos que va a ser la reacción de la dictadura ahora que sucedió esto? ¿Va a expulsar a la representante de la OPS que está aquí? Bueno, mira, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es recalcar al auditorio, a la audiencia, a los televidentes de tu programa, por qué es importante esto que dijo la OPS, ¿verdad? Es importante, en primer lugar, porque es la organización internacional especializada en materia de salud. La organización mundial se llama Organización Mundial de la Salud y la OPS es la expresión en el continente americano, la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, es el órgano competente que reconocen todos los estados del mundo en materia de salud. Eso es lo primero. Lo segundo es que hasta ahora, o por complicidad de la representante local o por condescendencia de la sede de la OPS, el hecho es que estaban desempeñando un papel, esa es la palabra, entre condescendiente y cómplice con el régimen, ¿verdad? Porque ocultaban lo que estaba ocurriendo, en otras ocasiones aparecían acompañando lo que afirmaban las autoridades de salud, y por donde menos se esperaba, porque era inesperado, pues por allí vino el golpe. Esa es la segunda relevancia que tiene. Y la tercera relevancia, que no es menor,
es que es la única organización que por la confianza que tenía el régimen en la condescendencia de esta organización, conoce todas las interioridades del Ministerio de Salud, conoce todas las interioridades de las políticas, de los registros, de los sistemas. No hay quien, además de la OPS, con la capacidad y el conocimiento de las interioridades del régimen en materia de salud. De tal forma que estas tres razones, competencia internacional burocrática, dos, haber tenido una posición que no era crítica, sino que más bien era condescendiente, y en tercer lugar, que eran quienes mejor conocían y conocen las interioridades. Y también es importante recalcar, aunque ya los nicaragüenses ya lo sabíamos, que lo confirme la OPS, pues deja completamente desnudo a media calle al régimen y su supuestamente el mejor sistema de salud de América Latina, proclamaban algunos paniaguados del régimen. ¿Qué dijo? Uno, que los registros no son confiables. Dos, que los exámenes no son confiables. Tres, que los sistemas de trazabilidad no son confiables. Cuatro, reprochó las convocatorias a aglomeraciones de las cuales el régimen ha hecho tanta ostentación, y además reprochó el sistema en su conjunto, de tal manera que este discurso sobre el mejor sistema de salud del mundo pues fue demolido hoy por la organización de la que menos se esperaba que lo dijera, pero precisamente por esta razón es más contundente. Pero a nosotros no nos debe bastar que la OPS haya confirmado todos los señalamientos que hacían epidemiólogos, que hacían médicos, que hacían organizaciones sociales, organizaciones cívicas, sino que, ya lo decía Jaime antes, aquí, independientemente del pelo, color, tamaño o filiación política, cualquier contagiado se convierte en un peligro para todos, si es en el centro de trabajo, si es en la parada del bus, si es en la calle, si es en el semáforo, si es en el barrio. Independientemente de la afiliación política, se convierte en un peligro para todos. Entonces, en esta Semana Santa, en estos días de recogimiento, tenemos un gran desafío, y es por la vía del, guardando la distancia de la comunicación directa en nuestros barrios, en nuestros centros de trabajo, por la vía de las redes sociales, por la vía telefónica, llevar a los seguidores del régimen y aún a los fanáticos, porque hay seguidores y hay fanáticos, a los fanáticos y a los seguidores, llevar esta verdad. Ya no se le puede atribuir que esto es una maniobra del imperio en concordancia con los que aquí en Nicaragua seguimos los dictados del imperio. Se trata de una organización que actuó todas estas semanas como aliados del régimen y que el régimen lo exhibió como que avalaban sus políticas. Llevar esta verdad a todos en nuestro barrio, en nuestro centro de trabajo, sin discriminación y probablemente con más enfoque, más focalizados en los seguidores del régimen. Primero, para protegernos. Protegiéndose ellos, nos protegemos nosotros. Y segundo, para ir desenmascarando cada vez más al régimen más nefasto, que desgraciadamente las generaciones actuales nos han tocado vivir, porque a lo largo de nuestra historia, las generaciones pasadas tuvieron que sufrir personajes nefastos, pero ninguno de esos personajes nefastos ha sido tan nefasto como Ortega. Ahora, dos cosas. Primero,
quiere decir que, y eso nos debe de seguir alentándonos al pueblo de Nicaragua, que las demandas por las redes, las demandas públicas que se hacen, tarde o temprano tienen efecto, porque hubo una campaña en las redes y una presión fuerte de los nicas aquí en Nicaragua y los nicas en el exterior, la diáspora, que sigue actuando heroicamente también, una presión a la Organización Mundial de Salud y sobre todo a la Organización Panamericana de Salud para que se pronunciara, para que dejara de estar de alcahueto y agachándole la cabeza como el papel ridículo que le hicieron hacer a la representante de la OPS aquí en Nicaragua, cuando le hicieron pedir perdón en una conferencia de prensa que fue bochornoso. Pero ahora, entonces quiere decir que esa demanda tarde o temprano, esta es otra victoria más para el pueblo de Nicaragua, pues que desgracia, si puede valorarlo de esta manera, porque ya evidenciamos que la dictadura lo que está diciendo y lo que está haciendo no es invento de nosotros ni de la oposición, es la verdad que está actuando para exponernos. Ahora la pregunta es, ¿qué argumento podrá usar ahora la dictadura para sus seguidores, como le decís vos? Porque ya sabemos que los sapos es por los billetes, pues. Mientras tenga billetes la señora, siempre se va a encontrar a unos cuantos sapos que son brutos y que están dispuestos a arriesgar la vida por ella. Pero para los que no son sapos, pues realmente son seguidores, ¿qué argumento va a poder usar ella para desmentir a la Organización Panamericana de Salud? Mira, yo creo que van a ser igual que ha ocurrido en otras ocasiones, no en condiciones semejantes, pero sí parecidas, ¿verdad? A mí me parece que lo que van a hacer es guardar silencio, ¿verdad? Sus medios de comunicación no se van a referir a este hecho, confiando en que estos seguidores y los fanáticos se informan exclusivamente por la vía de los canales oficiales. Un error de cálculo, porque ahora con las redes sociales y con la cantidad de información internacional que está circulando, pues de una o de otra manera les llega, pero hasta ahora podían contrastar el discurso oficial y el aval de la OPS con la información que recibían. Entonces, a mí me parece que, de acuerdo con sus propias prácticas, lo que van a intentar es cómo enterrar este hecho, cómo ocultarlo, cómo no hacerle, cómo no soplarlo, ¿verdad? No entrar en contradicciones y seguir de manera solapada con sus propias prácticas, porque por ejemplo, haber enviado a las escuelas todavía una semana después de Semana Santa y a los trabajadores del Estado, de alguna manera significa que ya empezaba a hacer mella la presión que recibían de sus propias bases. Por eso decía que lo que nos corresponde a nosotros es terminar de desnudar al régimen, y aquellos que solo escuchan los monólogos del mediodía o los medios de comunicación oficiales del régimen, pues que empiecen a ser atiborrados de información, y tenemos que meterle la OPS y las declaraciones de la directora por los oídos, por los ojos, por la nariz, por la boca, por todos lados, ¿verdad? Para que algo les quede, y estamos seguros que a la mayoría les va a quedar. Por ejemplo, yo quisiera compartir, aunque parezca una anécdota, yo todos los años, en años recientes, hasta el fallecimiento de mi mamá, pues hace muy poquitos años, la acompañaba todos los lunes santos a la procesión de San Benito en León. Quienes conozcan esa procesión, y la feligresía católica seguramente lo conoce, es que esa procesión, no sé exactamente la razón de la devoción a San Benito en León, era multitudinaria. Miles y miles y miles de gentes, leoneses y de fuera de León, buena parte de ellos devotos, con su vestuario de luz,
¿verdad? Un cotoncito blanco, una caperucita blanca, buena parte de ellos descalzos, cumpliendo promesas. Miles y miles de gente. Una de las procesiones más multitudinarias del país en Semana Santa. Tuve oportunidad de ver el video que está allí en las redes de lo que ocurrió ayer en León, ¿verdad? Sin participación de ninguna autoridad religiosa, unas personas sacaron la imagen de San Benito, la montaron en una camioneta y seguramente esto fue armado, ¿verdad?, por los círculos locales del orteguismo y sacaron la imagen por todas las calles, ¿verdad? Ni siquiera los mismos fanáticos del régimen acompañaron esta maniobra. Y en las calles, la gente que en otros momentos se salía a las aceras, atiborraba las aceras para ver pasar la imagen, pues brillaron por su ausencia. Cualquiera puede ver ese video que es sumamente elocuente. Uno, de que la gente considera que la mejor devoción posible es proteger la vida propia y del prójimo y darle espalda a los cantos de sirena del régimen. Ese ejemplo de San Benito en León es elocuente y contundente. Ahora, la gran pregunta, una de las interrogantes que están aquí en todo el mundo, todo donde hay Nica, es ¿qué se hizo Ortega? ¿Dónde está Ortega? O sea, si viste mis comentarios iniciales, puede ser una de las tres cosas. O le agarró la canillera por el coronavirus, ¿verdad? Y le entró el miedo cobarde y se acobardó. Y entonces está arrinconado, escondido, y no quiere darle la cara a nadie. O está pegado, y lo pegaron con tantos rumores que fue el peluquero, o que fue la hija que andaba en un festival de moda en Italia, ¿verdad? O lo peor, pues, para su familia, que está muerto, que también es otro de los rumores que hay, porque pues todo entra en la especulación, ¿verdad? Y esto se suma a la especulación cuando en las redes los sapos empiezan a sacar como que si fueran fotos actuales, por ejemplo la que acaba de poner Nelson ahorita, donde dicen como que si el comandante anda viendo las instalaciones de los hospitales para ver cómo va la estrategia para el coronavirus, y lo sacan con el cardenal Obando, que ya tiene varios años de muerto. Entonces, la pregunta es, con tu fuente o tu experiencia, ¿cuál de estas cosas es la que le está pasando a Ortega? Mira, a mí no me gusta especular, pero hay que dar una respuesta a esta realidad, por lo menos elementos de análisis, ¿verdad? El primer elemento de análisis para mí es que esto no es la primera vez que ocurre, ¿verdad? Que Ortega desaparece, ellos mismos empiezan a alentar especulaciones de que está gravemente enfermo o que falleció, y de repente aparece sonriente. Todavía recuerdo yo el 2014, que fue cuando recibió su investidura como cardenal, el cardenal Brenes, que se tejió, y yo recuerdo gente que se suponía muy bien informada, que afirmaba con toda la seguridad del mundo que ya estaban por montar el féretro al avión. Recuerdo, y no voy a dar muchos detalles sobre esto, no recuerdo si vos estabas, que se hizo una convocatoria urgente a todas las organizaciones que en ese tiempo, pues no eran muchas, hay que decirlo, ¿verdad? Y entonces se hizo una convocatoria casi clandestina de los liderazgos, a la gente que estaba al frente de esas organizaciones, para tratar de analizar qué es lo que se hacía, porque ya era inminente la llegada del féretro. Y entonces ahí todo el mundo dando su opinión sobre qué es lo que correspondía hacer, etcétera.
al día siguiente apareció Ortega, muy campante, recibiendo al cardenal en el aeropuerto. Entonces, lo primero es eso, ¿verdad? Lo segundo, y esta es una opinión personal, ¿verdad? Y así tómenla, que no tiene ningún asidero, más que una opinión. A mí me parece que Ortega cometió un error de cálculo con la cuestión de la pandemia, ¿verdad? Que él pensó o que era una cuestión menos grave o que controlando los medios de comunicación y con la represión podía vadear la corriente en este caso. Y que cuando se percató, porque él es medio araganón, ¿verdad? Dicen los que lo conocen, ¿verdad? Deja las cuestiones cotidianas, las descarga en quienes están en su círculo inmediato, pues, y él medio araganea. Bueno, esto lo saben quienes han estado a su alrededor. Y que cuando se percató que la marejada no la podía controlar, entonces resolvió no correr el riesgo, por así decirlo, de dejarse arrastrar por la corriente. Se quedó y ahí está encaramado en esa escalera, seguramente esperando el momento más oportuno para salir. El problema es que da la impresión, o yo tengo la impresión, que ese momento oportuno no le está llegando ya, y la corriente está amenazando ya por arrastrar la escalera en la que está montado. Entonces, yo veo con escepticismo la tesis del fallecimiento, tengo que decirlo. Sin embargo, pues el análisis nos tiene que llevar a establecer esos escenarios que vos decís. Un escenario que esté vivo y coleando, esperando el momento de aparecer como gran salvador, como Mesías, proyectando a propios y extraños, que es de los hombres que nunca mueren, ¿verdad? Que siempre aparece como salvador y como Mesías. Y el segundo escenario, que esté fallecido, y un escenario intermedio que esté enfermo y esté delicado de salud. En cualquier caso, distraer o concentrar nuestra atención exclusivamente en ese tema es, creo yo, un error. No significa que no lo tratemos, que en las redes sociales no se aborde, no se debata, etcétera. Pero no podemos permitir ninguna de estas dos cosas. Ahora, uno, ¿por qué Enrique, no debemos de emplazar y exigir la presencia de Ortega, si es su obligación? No he dicho eso todavía. Lo que he dicho es que no debemos concentrar exclusivamente en ese tema nuestra atención. Bueno, eso estamos que claro. No podemos permitir que nos distraiga de los otros temas. Por ejemplo, ahora, y literalmente a partir de ahora, el tema principal, a mi entender, debe ser llevar a todos los nicaragüenses esta información que deja desnudo a Ortega con su política irresponsable, criminal con relación al coronavirus. Todo el mundo, y debemos de hacernos el propósito, por las redes sociales, decía, por los medios de comunicación, por los teléfonos, por Messenger, por lo que sea, por WhatsApp, todo el mundo tiene que saber esta información que confirma la irresponsabilidad del régimen. Yo estoy de acuerdo con vos, pero que esté Ortega o no, con vida o no, influye enormemente en la situación del país. Primero, porque la figura de lo que mantiene todavía el sandinismo de Ortega junto es la figura de Ortega, no de Murillo. Y si esa figura desaparece, porque por la naturaleza se lo llevó, pues, por el virus, etcétera, ¿verdad? El panorama de este país cambia totalmente, porque ella no tiene el mismo respaldo ni la popularidad de ella. Por lo tanto, cambia muchísimas cosas. El mismo ejército, los vínculos que tiene de amistad, es con él, no con ella.
Es más, ella no quería que fuera Avilés, que Avilés continuara en el poder, y a pesar de eso, Daniel lo mantuvo como jefe del ejército. Entonces, el panorama político y por lo tanto el panorama en general de este país cambia enormemente si Daniel Ortega está vivo o no está vivo. Por supuesto, por supuesto. Por eso voy a agregar lo que considero son las dos partes que deben ser, por así decirlo, nuestras áreas de concentración como luchadores por la democracia, ¿verdad? Creo que, por un lado, efectivamente debemos emplazar estos elementos de OPS, esto incluso hasta los cubanos, pues, que también contribuyeron a desnudar al régimen al decir que habían recibido 2 contagiados, mientras aquí se decían que habían 5, en Cuba habían 2 provenientes de Nicaragua. Esto que prohibieron al obispo Álvarez su campaña de prevención, esto que renunció el jefe de cuidados intensivos del hospital alemán, esto que por un lado prohíben al personal de salud utilizar mascarillas mientras los represivos, los represores andan con sus mascarillas, los antimotines. Es decir, debemos llevar información que desnude al régimen. Eso es una de las tareas. La otra, por supuesto. De todas maneras, una cosa no es excluyente, una acción no es excluyente de la otra, pues. Las dos las puedes llevar al mismo tiempo. O sea, el emplazamiento de los médicos y el emplazamiento de los políticos, nada. O sea, una cosa no es excluyente de la otra. Me escribe doña Amalia Río Ramírez, que es leonesa, y dice que la procesión fue sacada en carro porque fue una decisión de Monseñor Sándigo, y que antes de sacarla en el vehículo, la diócesis de León había pasado un comunicado a todos los feligreses leoneses de que para que no salieran a la calle para ayudarle a prevenir el coronavirus. Pues te dice una leonesa que está aclarando ese punto sobre la conversación de que tu comentario que hiciste al principio. Bueno, pero en todo caso no contradice el comentario, porque el comentario es que a pesar de la profunda religiosidad del pueblo leonés, acataron lo que habían dictado las autoridades religiosas y expresaron su devoción protegiendo su vida. Eso fue lo que yo dije. Ahora, Enrique, a lo mejor vos sabés o me puede aclarar, porque siempre a mí me habían dicho que, por ejemplo, cuando, y este es el último tema, el último que toca respecto de esto, cuando falleció Tomás Borges, dicen que lo tuvieron congelado casi un mes para poder así ocupar todo ese tiempo para arreglar la problemática de todas las propiedades que tenía Tomás Borges, que eran del frente y que estaban a nombre de él, y que por lo tanto no anunciaron su muerte hasta un mes después. ¿Eso fue cierto o es mentira o no sabés? No sé. Ok, veamos el otro. El día viernes. Sí, espérame, Jaime, que yo quería decir que nosotros teníamos ante nosotros 3 desafíos. 1, llevar la información a la población. 2, mantener el emplazamiento al régimen. Y 3, mantener nuestras propias medidas. Y aquí voy a utilizar una palabra que puede resultar un poco fuerte para algunos. Frente al vacío de gobierno, yo considero que el pueblo nicaragüense y muchas de sus organizaciones han empezado a dar pasos todavía titubeantes, todavía modestos, de autogobierno, ¿verdad? Porque autogobierno es desarrollar una campaña de prevención a contrapelo de la campaña del régimen. Autogobierno es que las empresas y que las cámaras empresariales estén promoviendo algún tipo de concertación laboral para proteger el empleo. Autogobierno es que las organizaciones médicas estén prácticamente asumiendo el papel que no tiene el Ministerio de Salud de orientar
a la población. Y esto puede resultar un poco fuerte para algunos. Lo peor está desgraciadamente por llegar. Vamos, y nosotros... Perdóname, antes de que, no sé, ya terminaste con esto para hacerte una... No. Para después entramos a lo voy de a salud, terminar con esto. Porque me gustaría tocar temas de terminar de salud, lo político y después lo económico. También me gustaría tocar ese tema con vos. Bueno, pues empezamos el político con lo que voy a terminar ahorita. Okay. Porque decía que lo peor, desgraciadamente, está por llegar en materia de salud, en materia de afectaciones sociales, de afectaciones económicas. Y nosotros ya dejó de ser una fantasía pensar que este gobierno sea absolutamente impotente para controlar la situación, y repito, ya dejó de ser una fantasía considerar que se precipiten los acontecimientos y nos lleven a una circunstancia tal de plantearnos la sustitución de este gobierno por un nuevo gobierno que tenga humanismo, que tenga capacidad y que tenga credibilidad en la población. No lo estoy planteando como algo inminente, pero es algo que no podemos descartar, que los acontecimientos se precipiten. Y quienes me conocen saben que tradicionalmente soy una persona muy cauta, muy moderada, y si estoy diciendo esto es porque la veo venir. Bueno, desgraciadamente lo que vos decís tiene pues, la lógica y todo el mundo coincide. El mejor de los escenarios, si cuando entre lleno, o cuando sea oficialmente, cuando sepamos la verdad de cuál es la situación, porque ese es el problema que tenemos, es que aquí en Nicaragua no sabemos cuál es la verdad. Pero hablan del mejor de los casos, esos 10.000 muertos de aquí a finales de mayo, y en el peor de los casos 50.000 muertos de aquí a finales de mayo. Eso son lo que los especialistas han hecho de las valoraciones de acuerdo a la situación del sistema de salud de Nicaragua, la situación económica del pueblo, las condiciones del pueblo. Entonces el panorama es aterrador, ¿verdad? Por lo tanto, por eso es que es histórico, y no me canso de repetir esto, es histórico el trabajo y la lucha que ha hecho este pueblo, diciendo lo que mismo más o menos reforzando lo que vos dijiste, ese autogobierno, cuando no tenemos un gobierno que más bien ayude, sino que más bien tenemos un gobierno que nos pone más en peligro. Este pueblo ha sido sabio en tomar la medida necesaria en la parte de salud, pues, por ejemplo, pero todavía ahí viene la otra parte. Lo que te quería hacer es la siguiente: el día viernes, Oscar René Vargas decía que una de las explicaciones que se podía dar al caso de por qué la dictadura está actuando como está actuando es porque el carácter de Rosario Murillo siempre ha sido una mujer vengativa, y que entonces ella se quiere vengar del pueblo de Nicaragua por haber tenido la audacia y el atrevimiento de tratar de darle un golpe de Estado, según ella, en abril del 2018, y por tener el irrespeto de decir de que ya no queremos más dictadura. Vos ¿será esta mujer capaz de que por venganza esté poniendo a todo un pueblo a esa cantidad de muertos que estamos hablando? Mira, estas reflexiones de Oscar René a mí me recordaron unas declaraciones de prensa que dio, si no recuerdo mal, en mayo del 2018, Soylamérica Narváez, o Soylamérica Ortega, la hija de Rosario. Cualquiera la puede ver en una de las bisagras del diario La Prensa, donde ella, que probablemente una de las personas, por ser la hija mayor, pues, y todo lo que convivió en esa familia, ella, y a mí me llamó muchísimo la atención, porque fue antes que se desatara la masacre, dijo que esto ella no lo iba a perdonar, porque
ella sentía que estaba por la historia o por el misticismo o por esoterismo, ¿verdad? No estoy diciendo sus palabras exactas, ¿verdad? Estaba construyendo su propio paraíso y que sentía que le estaban destruyendo su paraíso, ¿verdad? Incluso ponía el ejemplo de que en la casa donde vivían habían arbolitos con bujíitas, etcétera, y cuando ya tuvo más poder, pues llevó los árboles de la vida, a como le llamaban, los arbolatas, ¿verdad?, a inundar la ciudad, y que cada árbol que le botaban, pues era un golpe que sentía, y que esos agravios jamás lo iba a perdonar, viniendo esas advertencias de dónde venían, pues me da la impresión de que estos razonamientos de Oscar René pues tienen una base en el conocimiento de una persona desde antes que se desatara la mayor parte de la masacre, por el conocimiento directo, real e íntimo de los sentimientos y de lo que tienen en la cabeza estos personajes. Ahora, desde el punto de vista legal, esta actitud, esta dictadura, que ahora la Organización Panamericana de Salud ratifica que está haciendo todo lo inadecuado para proteger al pueblo, es una raya más para el tigre, o sea, es una acusación más, o sea, todos los muertos que se den en este país, la responsabilidad cae sobre ellos, por lo tanto, pueden ser acusados de ¿qué? De genocidio, de crímenes de lesa humanidad. ¿Cuál es la acusación legal contra una dictadura que pone a su pueblo como lo está exponiendo ante una pandemia? Bueno, realmente ya es como vos decís, es ponerle albarda sobre aparejo a los señalamientos de crímenes de lesa humanidad. Pero a mí me parece que aquí ya tenemos que empezar a pensar más allá del marco legal que el mismo Ortega lo ha roto. Y como decía, y lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Ya dejó de ser una fantasía la posibilidad de que un nuevo gobierno deba tomar las riendas de este país con capacidad, con humanidad y con compromiso con el pueblo, porque esta gente más temprano, pero no mucho más tarde, no va a poder lidiar ni con la furia de la población, ni con el desastre epidemiológico, ni con la situación económica. Entonces, más allá de estar pensando, y ahí me disculpas, en los aspectos propiamente legales, nuestro desafío es informar, formar y organizarnos. Organizarnos, así como han empezado a florecer redes de solidaridad, de que te vendo una catamal y te compro la chicha, te vendo uno porque traje de la finquita unas mazorcas de maíz y me vendés zanahorias. Yo no sé si vos estás familiarizado con esas redes que han empezado a surgir, entonces te corto el pelo y vos me das frijoles. Como entonces, con Venezuela, siguiendo el ejemplo de Venezuela. Entonces, esas redes, y bueno, ya vimos que el COSEP, FUNIDES y AmCham plantearon la constitución de un fondo de solidaridad para asistencia humanitaria, que hay que alentar eso, ¿verdad? Hoy tuve oportunidad porque fui invitado a participar en un encuentro con la representante para Centroamérica de OIT, en un marco de una organización empresarial, como los empresarios y las cámaras empresariales están preocupándose de cómo preservar el empleo, las condiciones laborales de sus trabajadores, la higiene ocupacional, etcétera. Esto lo debía estar promoviendo el Ministerio del Trabajo. Te me adelantás a la pregunta. La pregunta. Bueno, así me adelantamos al programa, vamos al punto del Radio Corporación. Entonces, por eso vamos que yo te hago esta pregunta, no porque por la terminología legal, te hago esto porque ayer estuve en el programa del doctor Enrique Zelaya. Y el doctor Henry decía
que ya era hora, y hoy salió un comunicado de una propuesta de varias organizaciones, de varias diásporas inclusive, de que era hora de pedirle a la comunidad internacional que desconozcan el gobierno de Ortega y que se nombrara un gobierno de transición, un gobierno temporal. Entonces, si a la Organización Mundial de Salud te dice, la Organización Panamericana de Salud, perdón, te dice que este gobierno está haciendo todo lo inadecuado para proteger a su pueblo, está comprobado por los organismos internacionales de que aquí vivimos bajo una dictadura, una represión, y que se violaron los derechos humanos y que Ortega, el gobierno de Ortega cometió crímenes de lesa humanidad. Entonces diría uno, y sabemos que, y ahora está la teoría de que esta señora quiere vengarse del pueblo, y una teoría que tiene ciertas bases para poder especular alrededor. Hombre, entonces ya la teoría de un gobierno de transición y pedirle a la comunidad que desconozcan a la dictadura, uno podría decir, hombre, no está tan ilógica ese pensamiento. Bueno, en otras palabras, pero tal vez con otros horizontes y con otros matices, es lo que yo veo venir, ¿verdad? Ya se logró, y yo creo efectivamente, como vos lo dijiste, que esta declaración de la OPS los deja completamente desnudos. Ahora hay que enderezarlo. Ya expresaron preocupación el gobierno de Costa Rica, ya expresó preocupación el gobierno de El Salvador. Este régimen estaba tratando de cobijarse también en el SICA, que participaban en reuniones de presidente, en reuniones de ministros. Bueno, seguramente el gobierno de Honduras ya debe estar poniendo su barba en remojo, lo mismo que el gobierno de Panamá. Pues hay que ir enfocando las distintas trincheras. Una, ya pasó, la de OPS. Hay que enfocar en el SICA y en los países centroamericanos que están directamente amenazados y ya se sienten amenazados por la irresponsabilidad del régimen. Pero igual, en el marco de la OEA, a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a nivel del gobierno de Estados Unidos, pero aquí se trata de a Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad? No se trata solo de la comunidad internacional si nosotros no arreglamos la cocina, ¿verdad? Porque ahora, esto no cae del cielo. Si no arreglamos la cocina, nosotros, si siguen los protagonismos, los individualismos, los ninguneos, etcétera, pues de nada sirve que la comunidad internacional lo desconozca si a las 2 semanas va a desconocer a un nuevo gobierno. Entonces, a Dios rogando y con el mazo dando. Seguir con esta tarea de sensibilización internacional que sigue dando resultados, pero arreglar los muebles de la casa, ¿verdad? Porque no es, aquí estamos en una condición de que cualquier aspiración de cargo se transforma en una aspiración, no encuentro la palabra para descalificarla, ¿verdad? Aquí de lo que se trata es, estamos en guerra. Estamos en guerra contra el coronavirus, pero también en una guerra vos lo que estás buscando es cómo defender tu vida frente a quienes agreden, amenazan tu vida. Y nosotros tenemos 2 amenazas. Tenemos la amenaza del coronavirus y tenemos la amenaza del régimen. De la dictadura. Entonces, ahora, Enrique, vos cuando fuiste diputado y tuviste la asamblea de una manera u otra, tenías que interactuar con la bancada del Frente Sandinista, pues con los sandinistas. Fuiste miembro de la Comisión Económica, por lo tanto, en aquellos tiempos cuando llegaban los funcionarios de la dictadura a la asamblea, pues todavía interactuaba. Hombre, aparte, supongamos, eliminemos la teoría de la venganza, o pongámosla a un lado. ¿Qué lógica tienen esto? ¿O qué explicación pueden dar esta gente? Para, por ejemplo, tengo entendido que la superintendencia, de acuerdo a un reportaje que salió en la Radio Corporación, que información de fuentes de ellos,
le dijeron que la solicitud de los bancos, pidiéndole que le diera, pues que le permitiera hacer una moratoria con sus clientes, que le permitiera reestructurar préstamos, que le permitiera tomar medidas para ayudarle pues a sus clientes y ayudar a la situación grave de la economía del país, le dijeron sencillamente que no, porque según ellos la economía está dando señas de mejoramiento, ¿verdad? Según el reporte de la corporación. Ahora, ¿qué estará pensando los asesores de esta dictadura? Porque si aquí empiezan a ver los muertos, que se calcula que van a haber por culpa de las estupideces de este gobierno, ¿verdad? Y además de eso le agregas una cantidad de desempleo que van sumándose. Solo en la zona franca, ayer la información que nos dio Sandra Ramos es que casi de 50 o 60,000 personas o habían sido los mandados de vacaciones con una semana de salario, o habían sido congelados sus puestos, o habían sido despedidos. 50,000 personas. Esta gente, el mismo pueblo, hombre, los va a ir a sacar. O sea, no se le ocurre a esta dictadura decir, si aquí hay 10,000 muertos y hay 3, 4 millones de personas muriéndose de hambre y hay 1 millón de personas más desempleados, hombre, ¿qué es lo que va a hacer esa gente? Buscar el culpable. ¿Y quién es el culpable? La dictadura. Bueno, ese tal vez, fíjate que, bueno, es bastante duro estar analizando sobre desgracias, ¿verdad? Pero con mil fallecidos, ¿verdad? Y eso pues es un cálculo modesto, atribuibles exclusivamente a la irresponsabilidad del régimen con estas pérdidas de empleo. Esta avalancha viene, precisamente por eso decía que ha dejado de ser una fantasía vislumbrar que se precipiten condiciones que hagan indispensable para proteger la vida, el presente y el futuro del pueblo nicaragüense, que se haga indispensable sustituir a este gobierno. Y me parece que hay todavía quienes no están en disposición de irse en el pozo con Ortega, ¿verdad? Y a medida que se agrave la situación, pues con mucha mayor razón. Por eso creo que hay que enfocar también nuestro discurso, nuestros planteamientos hacia las familias de los médicos, hacia las familias de las autoridades que todavía quedan en los ministerios, porque los están poniendo en peligro a ellos, a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres, a sus abuelos, ¿verdad? Entonces, los directores de los ILAIS, los jefes de departamentos o direcciones de los ministerios, bueno, corrieron a la ministra de Salud, ¿verdad? Renunció el jefe de los servicios de emergencia del hospital alemán. No van a tener capacidad de controlar esta situación. Por eso digo, tenemos que jugar o trabajar en todos los frentes, en el frente de la información y la sensibilización, en el frente de la protección, en el frente de la creación de condiciones para ir asumiendo tareas. Estamos claros, la obligación es del régimen. Reciben los recursos financieros, tienen la infraestructura, los recursos materiales, los recursos humanos, la presencia territorial. La obligación es de ellos, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados si ellos no cumplen su obligación, y si la situación se agrava, a la par tenemos que ir arreglando nuestra cocina, apartando protagonismos, apartando unilateralismos, apartando egoísmos, que aquí en este barco, lamentablemente, para bien y para mal, ¿verdad? Si el barco se hunde, nos hundimos todos. Bueno, bueno, ya la gente sabe cuál es mi opinión. Ayer expresé mi preocupación alrededor de lo que estaba pasando en ciertas zonas políticas del país. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Hasta dónde se estará ateniendo la dictadura
a la represión armada. Pues es cierto que hay cuántos miles de paramilitares, toda la policía cada vez aumentan más, o sea, más policía, acaba de pasar una graduación de policía, donde aumentaron más, pero oíme, por más armas que tenga, aquí con y por eso se fue, Ocarrené se tuvo que ir a asilarse a Costa Rica, porque después de ese comentario casi le dieron orden de captura. Pero aquí salen 100,000 personas a la calle a la misma vez, brother, por más armas que tengan no la paran. Bueno, como aquí no hay inmunes, ¿verdad? Aquí nadie inmune y quienes están más expuestos son quienes han estado siguiendo los cantos de sirena del régimen, asistiendo a jolgorios, asistiendo a concentraciones, etcétera. Bueno, y esto no es desear el mal a nadie, ¿verdad? Esto está en la realidad. Cuando empiecen a fallecer hijos, hermanos, padres, parientes, abuelos, de quienes han estado hasta ahora dispuestos a ir a masacrar compatriotas con sus armas sirviendo al régimen, vamos a ver cuántos van a seguir en esa disposición de defendiendo a un régimen que es responsable de muertes de sus propios familiares, o ministros, o militares, o lo que fuera. No solo tener 100,000 personas en la calle, o 20,000 en un lado, 50,000 mañana en otro, 25,000 en otro, sino que cuando la pandemia empiece a golpear a las propias bases represivas del régimen, que si la ola nos arrastra o nos llega a todos, en primer lugar les va a llegar a ellos. Comentarios finales, Enrique. Bueno, por un lado, una voz de aliento y de esperanza en estos días de Semana Santa. Ya ahora no hay ningún espacio para dudas, ni en nosotros, ni debe haber en los otros. Para protegernos, tenemos que proteger a los demás. Ya la OPS, que es una organización especializada, que es quienes más conocen las interioridades de las políticas y las realidades de salud del régimen, y quienes traían hasta hoy una actitud complaciente, desnudó la irresponsabilidad criminal de este régimen y dijeron: ni los medios de control, ni los medios de prevención, ni los exámenes, ni los medios de registro, ni los medios de trazabilidad de los infectados lo están siguiendo. Ninguno de esos son creíbles para el régimen. Esta verdad la tienen que conocer todos los nicaragüenses. Y además de seguir emplazando al régimen en su irresponsabilidad, seguir nosotros preparando nuestras condiciones, avanzando en nuestras redes de solidaridad y preparándonos, arreglando la cocina, porque si esta avalancha se precipita, si el caos se precipita, tendremos que olvidar marcos legales. No hay marco legal que esté por encima de la vida de la población. Tenemos que empezar a asimilar como una realidad la posibilidad de que las condiciones se precipiten y tengamos que suplantar a este gobierno por un grupo humano que goce de la confianza de la población, que tenga capacidad y sobre todo que tenga humanidad. Bueno, Enrique, gracias, nos vemos el próximo martes. Bueno, amigos televidentes, ya es oficial lo que hemos venido diciendo desde hace rato. Desgraciadamente el pueblo de Nicaragua sigue viviendo momentos históricos. Nos toca, creo que somos el primer país en la historia del mundo que tiene que luchar contra una pandemia y contra una dictadura al mismo tiempo. Una dictadura que está haciendo todo lo posible para que el pueblo se contagie. Y ya no es, puede decir el gobierno, porque se le cayó la máscara, de que estas son cuentos de la oposición, cuentos de los azul y blancos, cuentos de los golpistas. La misma Organización Panamericana de Salud, que ellos tanto hacían referencia, lo dijeron claramente el día de hoy. Este gobierno, esta dictadura está haciendo
todo lo indebido, no está tomando las medidas adecuadas para prevenir el coronavirus. Entonces, ya sabemos que ratifica, solo el pueblo salva al pueblo. No hay que hacer nada de lo que esta dictadura diga, porque nos pone en peligro. La principal arma es el aislamiento, evitar el contacto directo. Si tenés que salir a hacer lo adecuado, lo básico, salir con máscara, procurar los 2 metros, no toqué lo que no sea necesario tocar, ¿verdad? Y tomar todas las medidas preventivas. Si tenés que ir al hospital es porque fracasaste en la prevención. Esta lucha que tenemos contra la dictadura y la pandemia la vamos a ganar. No solo porque este pueblo es valiente, es histórico, es arrecho, es inteligente además. Pero aparte de eso, Dios está con nosotros. Dios siempre ha estado en su corazón un lugar especial para los nicaragüenses. No es casualidad que la Virgen de Fátima vino a finales de enero a Nicaragua y programó quedarse todo el año aquí en este país y anda recorriendo todos los rincones de este país, los lugares donde no llegan las redes, los lugares donde no llega la televisión, los lugares donde solo llega la radio, los lugares más remotos. Ahí anda recorriendo la Virgen de Fátima, llevando el trabajo de Dios. Así que sigamos con nuestras oraciones, con nuestra fe, con nuestra solidaridad, usando la inteligencia. Y ya sabemos que tenemos que luchar, que estamos luchando contra una dictadura y estamos luchando contra la pandemia. Y así como le hemos venido ganando y le vamos ganando a la dictadura, a pesar de esta dictadura, estoy seguro que le vamos a ganar al coronavirus. Pero tenemos que tomar nosotros mismos nuestras propias medidas. A los sapos, a los seguidores de la dictadura, hombre, no se vendan por 200 pesos, por 300, por si la señora amaneció de buen humor y le da el billetito rojo de 500. Su vida no vale eso. La vida de sus familiares no vale eso. Porque si ustedes se contagiaran y hasta ahí nomás llegara, pues ese es el problema de ustedes. Pero desgraciadamente si le siguen los casos a la dictadura y se van a esas actividades masivas, se van a esos conciertos, se van a todas esas actividades que están preparando en Semana Santa, hombre, van a estar poniendo en peligro su propia familia. No a los golpistas, como le llama la dictadura. Ustedes mismos están poniéndose a ustedes y a su familia en peligro. Sigamos con la solidaridad, sigamos tomando las medidas necesarias, sigamos rezando, que con nuestras oraciones, con la ayuda de Dios, y ayúdate que te ayudaré, como dice el dicho, vamos a salir adelante, y así como le vamos ganando a la dictadura, le vamos a ganar al coronavirus. Que Dios los bendiga y nos vemos mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación. Que Dios los bendiga. De muy lejos yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo.